Ahí está. Bueno, la idea de la clase de hoy, bueno, ya saben, Martín no va a venir, está de viaje, así que la vamos a nosotros. La idea, vamos a continuar un poco lo que empezamos el lunes en la práctica. Es medio raro, es la única vez que la teórica va a venir después de la práctica, pero bueno, ya está para ajustar en los próximos cuatrimestres. Vamos a hablar un poco de esto, sobre abstracción y tipos de datos, que es lo que hablamos con ese el lunes. ¿Está bien? No es una clase súper larga. Mi idea es si llegamos a hablarles un poco sobre el sistema de correcciones, para que sepan cómo funciona, así resuelven algunas preguntas que me fueron llegando. Y esto, ahí va. Ahí va. Bueno, esto, no se olviden, hoy Martín les mandó un mensaje por Slack. No se olviden de abrir el PR porque si no, no lo vamos a corregir. Así que el TP0, el vector, eso no se olviden porque nada, el tiempo corre. Si lo abren más tarde es como que lo entregan más tarde. Hoy si tienen algún problema abriendo los PRs, nos pueden hablar por Slack a cualquiera y no hay ningún problema. Esto. Si llegó el plazo para tener todo OK, pero si no hay PR, es lo mismo que no estuviera, o sea, está desaprobada la entrega, bueno, ahí dice recursar, se puede charlar, pero nada, no se olviden hacer el PR, o sea, la entrega termina cuando hacen el PR. Hago una acotación, o sea, ya que ya pasó una semana, ya todos vieron cómo corregimos, qué bonito, cuán exigentes somos, o no. Esto ya es algoritmos 2, tipo, no es más algoritmos 1, no les vamos a decir que hagan cosas porque sí. ¿Sí? No les vamos a corregir, bueno, hagan esto y esto y esto, o háganlo de esta forma. ¿Sí? Todo va a tener un porqué, porque es más claro, porque es más legible, porque es más performante, por lo que sea. ¿Sí? Si ustedes no entienden el porqué, o no les parece, pregúntenlo a su corrector. Digo, es ahora el momento de aprender y de discutir estas cosas. ¿Sí? Después en la vida laboral no van a hacer cosas porque sí. Digo porque varios me preguntaron que está bien la corrección, pero en el algoritmos 1 me decían tal cosa, tipo, bueno, o sea, ¿y vos qué pensás? O sea, piénsenlo todas las correcciones, y si no están de acuerdo, pregúntenlo, charlenlo, no para discutir, no por la nota, sino para entender realmente qué es lo que está atrás, ¿sí? Eso, y nada está escrito en piedra, ¿sí? Después puede ser que algún corrector prefiera una cosa que otra, también cada uno codea distinto, y digo, me pasa a mí que a veces lo hacen de un aspecto que a mí no me termina de convencer, pero bueno, es aceptable en la industria, entonces pasa, hay cosas que no. Esto usualmente tiene que ver con la claridad, con la legibilidad, que parece súper simple, pero en realidad es de lo más importante cuando codeamos. Aunque nada, ahora son años de entenderlo, pero hasta es más importante que la performance a veces, ¿sí? Después hay ciertas correcciones que tienen más que ver con convenciones, que ahí sí es subjetivo y depende más que nada, por ejemplo, del lenguaje, tipo si usan camel case o snake case, o si quieren en inglés o en español, bueno, en cada lenguaje tiene sus convenciones, pero eso se eligió y ya está, que eso sí es subjetivo. Después las otras correcciones, tipo, adelante, tipo, pregúntenlos, ¿está bien? Bueno, no se queden, no es como, bueno, uy, me pidió esto, lo cambio y ya está. Primero porque lo van a volver a hacer el siguiente. Pero así lo pueden entender, que es lo más importante, porque a nosotros no nos importa cómo quede el TP final, o sea, no es que vamos a ir al final de la cursada y vamos a decir, mira qué bonitos que quedaron los que corregí yo. ¿Sí? Nos interesa que ustedes lo vean. ¿Sí? Por eso, más que nada en las primeras entregas somos súper exigentes y después vamos relajando en cuanto a lo que tiene que ver con legibilidad o orden, y después baja nota directamente. Pero nada, ahora es más, somos más amables y vamos como a la reentrega. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Pero bueno. Vamos al tema de la materia. El lunes empezamos hablando sobre qué es un TDA. ¿Qué es un TDA? Bien, ¿y qué es un tipo de dato abstracto? Es una estructura que tiene los datos de propiedades de una cosa. Es una estructura que tiene los datos y qué más. Bien, o sea, hay un montón de cosas ahí. Primero, dejo de lado la palabra estructura, pero sí, es algo
abstracto, para no decir cosa, pero sí, es algo abstracto que tiene propiedades, digo, un estado en ese caso, y tiene acciones, ¿sí? Y usaste una palabra clave que es que va a modelar algo, ¿sí? Los TDAs lo que hacemos es modelar algo, ¿sí?, de la realidad en nuestro código. ¿Qué es lo que vamos a modelar? Lo que nos interese. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día modelamos una puerta, el abrir y cerrar, porque para nuestro programa importaba el abrir y cerrar. Una puerta tiene un montón más de capacidades y de propiedades, tipo el tipo, puede tener otros estados, puede ser giratoria, qué sé yo. Eso no lo modelamos porque no nos interesaba. Si entonces un tipo abstracto de dato o tipo de dato abstracto es exactamente lo mismo, y yo lo voy a decir de cualquiera de las dos formas porque me sale así, es eso, es un objeto, usualmente en la vida real, que modelamos en nuestro sistema, ¿sí? Es un estructura tipo de dato que modela algo. Ese algo tiene que tener comportamiento, ¿sí? Vamos a decir que ese comportamiento nosotros lo vamos a ir afectando, en realidad lo vamos a ir usando con sus primitivas, ¿sí? Sus funciones, ¿sí? El lunes vimos la puerta tenía dos primitivas, que era el abrir y cerrar. A partir de ahora, a esas funciones que tiene nuestro TDA le decimos primitivas, las que exporta, ¿no? Puede tener cosas internas que lo llamamos de cualquier otra forma. Lo que exporta, lo que le interesa al que usa este TDA, lo llamamos primitivas. Como dijo el compañero, ¿debe tener estado? Sí. Hay quizás algún caso muy puntual que no, pero en general sí, siempre tiene que tener como algún estado, entonces la puerta abierta o cerrada, ¿sí? Un vector puede estar vacío, puede tener datos, una pila, una cola, lo mismo. Sí, en general tienen que tener estado. De hecho, lo que nos pasa en general es que empezamos a hacer TDAs que si no tienen estado, lo más probable es que sea una biblioteca de funciones, no sea un TDA. Sí, por eso hay que prestar atención al estado. Entonces tiene que tener estado y tiene que tener comportamiento. Y hacemos hincapié en la parte de abstracto, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a hacer y vamos a asumir es que no sabemos cómo está hecho el TDA por abajo, ¿sí? Lo que hablamos un poco el lunes. Si nos vamos a abstraer de cómo está por abajo. No es que no lo sabemos porque el código está lejos, porque no lo entendemos, porque está en otro lenguaje, porque está compilado, sino porque no nos importa para absolutamente nada cuando estamos del lado de afuera. Si nos vamos a abstraer. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante la abstracción? Para lograr mi objetivo sin tener que ocuparme del otro. Está bien, tiene sentido. Le voy a decir separar incumbencias, pero va por ese lado. Nos permite enfocar en lo que tenemos que hacer. Cuando usemos el vector, o ustedes cuando están programaron el TP0, ¿qué usaron? No me acuerdo. Bueno, la función máximo, qué sé yo. Usaron un vector, que estrictamente no es un TDA, pero no importa. Se están abstrayendo de cómo funciona el vector por atrás. Saben que poner el vector, le ponen corchetes, el número es la posición, qué sé yo, pero se abstraen de eso y se enfocan en hacer la función máxima, ¿sí? Eso lo vamos a buscar todo el tiempo cuando programemos. Si en enfocarnos lo que tiene que hacer la función, el método, lo que sea que estemos haciendo, y todo lo demás nos vamos a olvidar, ¿sí? Eso funciona inclusive para cosas que no implementamos todavía. Si nosotros podemos estar trabajando en una función sabiendo, cumpliendo, qué sé yo, que vamos a usar un TDA que va a ser otra persona, quizás en otro país muy lejos, en semanas o en meses, ¿sí? Mientras respete la interfaz, nosotros lo podemos usar. ¿Sí? Ahora ya puedo usar interfaz libremente porque la práctica vino antes, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, que nosotros nos olvidamos cómo funciona atrás, que nosotros confiamos en eso, ¿sí? Eso después puede tener un problema, esto es mucho más avanzado. Puede ser que esté funcionando mal por atrás y es muy peligroso, pero así funciona. Digo, porque es muy avanzado, porque usualmente uno usa una TDA, una librería que hace otra persona y no piensa que va a fallar. Lo prueba, qué sé yo, funciona. Quizás cuando tiene muchos usuarios, con un montón de requests por minuto, empieza a haber un montón de escenarios y alguno quizás encontró un caso borde que el TDA no contemplaba. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Con lo que vamos a hacer nosotros no, porque primero son cosas chiquititas y después porque nosotros tenemos muchas pruebas. Hablamos más adelante de las pruebas, hoy pero más tarde. ¿Para qué nos sirve también? Para que el código sea más mantenible. O sea, vamos a trabajar a través de sus primitivas, no en la implementación, o usamos
Las primitivas usamos directamente una interfaz, que obviamente son las primitivas, pero es inclusive un nivel de abstracción superior, ¿sí? Porque nosotros podemos usar la implementación directamente con sus primitivas, nos estamos abstrayendo. Si además tenemos una interfaz, tenemos doble abstracción, porque nos abstraemos primero de cómo funciona y después la implementación puntual, ¿sí? Pero bueno, no importa. Esto, lo que está atrás de la interfaz o de la implementación, no solo que no nos importa, sino que esa persona que lo implementa, que podemos ser nosotros mismos, ¿sí? Del futuro, lo puede cambiar, lo puede refactorizar entero, y mientras cumple la interfaz, nosotros no cambiamos absolutamente nada, ¿sí? Esto es súper importante porque puede estar funcionando mal, puede tener un bug, puede no ser performante, ¿sí? Entonces esa persona que hizo el TDA dice, che, voy a hacer una nueva versión, que lo voy a mejorar esto y esto y esto, y nosotros podemos usar esa nueva versión sin cambiar nada, ¿sí? Obviamente es mientras mantengan la interfaz y lo que se llama las invariantes, que ahora hablamos en un rato. ¿Está bien? Hay algo que se llama, estoy pasando en español, compatibilidad para atrás, ¿sí? Que es lo que todos tenemos que respetar cuando establecemos un contrato. Digo, yo me pongo el lado de Bárbara, el que implemento, uso un TDA que hizo otra persona, establecemos un contrato de que él va a mantener compatibilidad para atrás. ¿Qué significa? Que todos los cambios que haga, ¿sí? No me va a afectar el comportamiento que tiene hoy. A lo sumo le suma cosas, lo mejora, pero no me va a cambiar mi comportamiento. Yo sé que yo siempre puedo seguir usando el TDA. Ahí está. Esto, obviamente, hacer en TDA ya es extraer código de un lugar, ¿sí? Entonces lo podemos reutilizar en cualquier otro lado. Ustedes, de hecho, van a hacer TDAs, como por ejemplo el hash, bastante más adelante, que les va a servir el hash o la lista para hacer otros TDAs o para hacer los TPs. ¿Sí? Lo pueden reutilizar cuando ustedes quieran. Y nos vamos a manejar principalmente con las pre y post condiciones. Así que eso hablamos un cachito que no lo definimos, de hecho pensé que ya estaba definido. ¿Qué es cada cosa? La precondición, aclaro por las dudas, estas dos cosas tienen que ver con cada primitiva, ¿sí? Y lo puedo extender directamente a funciones, ¿sí? Esto va en general para funciones. La precondición es ¿qué tienen que cumplir los datos de entrada? ¿Sí? Por ejemplo, el entero que me pasás tiene que ser, qué sé yo, mayor a 0. Medio choto, pero supongamos que esa es la precondición. O tiene que estar creado el vector, no puede ser un vector vacío, no puede ser null, qué sé yo. Yo te garantizo que si vos cumplís esas precondiciones, se va a cumplir la postcondición. Si la postcondición es el resultado que tenés que esperar. Mirá, yo agarro este vector y espera que este vector esté, qué sé yo, todo multiplicado por 2. No sé. Te digo cómo va a quedar tus parámetros, o en realidad el resultado, ¿sí? El resultado y los parámetros. Si vos no cumplís una precondición, yo no garantizo la postcondición. No solo que no garantizo la postcondición, no garantizo que tu programa no se rompa o explote o lo que sea. Hay algunos lenguajes que me evitan, por ejemplo en Go, no sé si lo pueden hacer explotar porque es tipado... no lo sé. Pero en otros lenguajes que son bastante más dinámicos, sí puede explotar todo. Por ejemplo en Python, si le pasas cualquier cosa, va a explotar. ¿Sí? Y va a explotar en el tiempo de ejecución, no va a explotar antes. En Go me parece que va a explotar antes, cuando lo compile. JavaScript pasa lo mismo, explota el toque. Explota cuando se ejecuta. Tenemos la precondición, la postcondición y vamos a incluir el único detallito que hablamos el lunes sobre la complejidad. Si lo único que le importa a la persona que usa mis primitivas es su complejidad, en general lo que buscamos es la temporal, ¿sí? Porque asumimos que la espacial usa la mejor, bueno, temporal también. Usualmente le prestamos más atención a la temporal, pero la espacial a veces también nos sirve. Eso es lo único que nos importa conocer de la implementación para poder comparar y además y para poder saber cuánto consume nuestro algoritmo. Bien, ahí va. Y lo que hablamos el lunes, está mal acceder a los componentes internos de un TDA. Hay veces que no se puede, por ejemplo en Go no pueden, porque así es el lenguaje. Si no está exportado algo, no lo van a poder acceder. En C sí podían, en JavaScript sí pueden, por ejemplo. Eso está mal. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando antes, porque rompen todo lo que hablamos antes. ¿Sí? Entonces no pueden, y lo que hablamos el lunes, por eso no ahondo eso, ya lo charlamos. Ojo con esto cuando en el parcial, porque en el parcial no se les va a romper la hoja,
cuando quieran acceder a la estructura interna, como si se les va a romper en Go. Ahora hablo sobre eso. Hablo ahora. Nosotros en los parciales o en general les podemos pedir dos cosas cuando hablamos de TDAs. Les podemos pedir una función, una primitiva, ¿sí? Cuando les pedimos una primitiva, ustedes están del lado de adentro, pueden acceder a la estructura interna. De hecho, solamente tienen que acceder para aprovecharla, ¿sí? Conocen todo lo de adentro. Cuando les pedimos una función, están del lado de afuera, ¿sí? De Bárbara, del lado del consumidor, y ahí no pueden acceder, ¿sí? Si acceden, está mal y ese punto queda anulado, ¿sí? Eso después lo hablan en la práctica también, ¿sí? Pero por eso, en Go les va a decir, che, estás accediendo a lo que no existe, no conozco, porque la interfaz, lo que declararon, lo que exportaron. En el papel, no. El papel va a funcionar. Cuando lo entreguen, cuando se los devuelvan, no les van a dar una buena noticia. ¿Cómo forzamos la abstracción en Go? Usamos un struct para la estructura. Ya lo vimos el lunes. ¿Dónde va a vivir la implementación? ¿Qué aprendimos el lunes? ¿Va a vivir en el mismo archivo? ¿O no? ¿En otro archivo separado? ¿Por qué? Bien. Recordemos que cuando vos le vas a dar a la persona que va a usar tu TDA, también le vas a dar la implementación igual, porque la necesita para compilar. Sí, eso seguro. Puede pasar que una interfaz o una definición, llamémosle, tenga múltiples implementaciones posibles, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una lista, que la interfaz es la misma, y atrás tenga, no sé, una lista sobre un vector y una lista enlazada, por ejemplo. No, estoy adelantando 2 semanas. Entonces, si nosotros ponemos la implementación en el mismo archivo que la definición o que la interfaz, estamos impidiendo que eso suceda, ¿sí? Porque deberíamos copiar la interfaz a la otra implementación, ¿sí? Si tenemos en cada archivo una implementación distinta en el mismo paquete y una interfaz en otro archivo distinto, ambas implementaciones pueden usar la misma interfaz. ¿Está bien? Además de todo lo que hablamos el lunes, que cuando podemos hacer cosas en distintos archivos, en distintos módulos, en distintas funciones, lo hacemos, ¿sí? Siempre tratamos que sea lo más chico posible todo en general. Las funciones, los archivos, ¿sí? Para que sea más claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto, bueno, lo van a ver en la práctica en el primer TDA, que no me acuerdo. Me parece que hoy ya se larga, ¿no? La pila. Ahí va. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ya lo vimos el lunes. Cada TDA va a tener su función de creación, que va a ser lo último. Perdón, cada implementación va a tener su función de creación, que va a ser lo único que exporte, ¿sí? Van a tener una interfaz pila, por ejemplo, y van a tener una implementación, qué sé yo, pila dinámica, llámenla como ustedes quieran. Esa implementación lo que va a hacer es, va a crear, no sé, va a crear el struct, va a llenar el struct, no sé, lo que tenga que hacer, después no les cuenta. Y lo que va a devolver no es una pila dinámica, o sea, no es la implementación, sino que va a devolver una interfaz, va a devolver una pila en general, ¿sí? Entonces, cualquier implementación que ustedes hagan, sin importar cómo está el struct, siempre devolver la interfaz pila. Pero ¿qué pasa? Go necesita reservar memoria, ¿sí? Yo no le puedo poner que retorna una interfaz. ¿Por qué? Porque la interfaz no es nada, como vimos el lunes, es una fachada. Como necesita reservar memoria, no sabe cuánto reservar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que la función de creación, de todos los TDAs, devuelvan un puntero a la interfaz. ¿Por qué? Porque un puntero sí puede reservar memoria, porque todos los punteros miden lo mismo. Depende del sistema operativo, no sé, 1 byte o 4 bytes, lo que sea, pero siempre miden lo mismo. Entonces, la función de creación va a devolver un puntero a algo que cumple la interfaz, ¿sí? Espero no haberte spoileado nada. Sí. Ahí va. Lo que sí, obviamente, en la implementación, nosotros vamos a crear, no sé, vamos a usar new posiblemente,
porque necesitamos usar memoria dinámica, ¿sí? Si no va a terminar la función y se me va a destruir todo. Vamos a crear el struct con new, qué sé yo, y vamos a volver un puntero a todo eso. Que todo eso cumple la interfaz pila. Pero nada, después lo van a ver en detalle. Mira, queda justo ahí cortado. Bueno, sobre esto hablamos un poquito el lunes, ese se los presentó. Son los roles, sí, que vamos a trabajar todo el cuatrimestre y toda su vida prácticamente hasta que ChatGPT haga nuestro trabajo, que son Alan y Bárbara. ¿Sí? Sí. Alan va a ser la persona que implementa, que está del lado de adentro del TDA, qué sé yo, el TP, administración de memoria, el que hace el guardar, el que hace el obtener, el que hace vector.datos, todo eso. Bárbara va a ser la persona que lo va a usar, ¿sí? Que va a consumir ese TDA, que lo va a usar, que no va a saber cómo está hecho por adentro. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál de estos roles es más importante? Dale. ¿Por qué? Bien. Muchas veces nosotros somos los dos. ¿Sí? Somos Bárbara usando un TDA que hizo otra persona, y al mismo tiempo somos Alan, que estamos haciendo ese otro TDA que utiliza el otro para otra persona. Si los dos son igual de importantes, que en realidad no tiene mucho sentido mi pregunta original. ¿Cuál es más importante? Porque en realidad son roles que existen, tipo, y punto. O sea, yo a veces uso y está abstraído, y a veces que directamente estoy al lado de adentro. ¿Sí? Y muchas veces, durante el mismo día o durante el misma hora o minuto, yo estoy de los dos lados cuando estoy haciendo un caminito de funciones que se van llamando, ¿sí? Y yo cada vez que estoy en una, soy el Alan de esa función y me abstraigo de las otras. Cuando paso a la siguiente, me voy cambiando de rol, ¿sí? Pero esa mentalidad la tengo que tener todo el tiempo, ¿sí? Para aprovechar todas las ventajas que vimos antes, ¿sí? Algún momento, en otros cuatrimestres, nos han preguntado por qué se han asignado los nombres así, porque es una lección de la cátedra, no es que es algo así de la industria, no lo van a ver en los libros esto. Que si Alan era como el que hacía todo y Bárbara solo lo usaba, pero no, o sea, los roles son igual de importantes, pero por eso metemos esta diapositiva acá, como que recuerden que existe el área de género, que ahí está el mail, nada, porque hay situaciones que suceden en la vida, en la facultad, nada, que sepan que existen y responden bastante rápido, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Bien. Como detalle, Alan y Bárbara los elegimos porque son los nombres de dos personas importantes en la historia de la programación y son los nombres de práctica que vimos. También. Que ahora hay más, ¿no? Ahora está Grace. Ahí está Grace. Ahí va. Bien, pero esto, en la industria en general, uno es el implementador y otro es el consumidor o el consumer. ¿Está bien? Pero son roles que tenemos que tener todo el tiempo. ¿Sí? Lo tenemos todos nosotros cuando vinimos hoy de trabajar hasta acá hoy. Esto, podemos llegar a hacer Alan y Bárbara al mismo tiempo si yo uso un TDA que hizo otro para hacer otro TDA, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, no es que podemos, usualmente somos. ¿Sí? Porque usualmente no hacemos cosas aisladas, todo en una sola función. ¿Sí? En cuanto mi programa empieza a crecer, empieza a tener funciones, métodos, clases no, paquetes, ¿sí? Yo voy moviéndome entre roles y roles. ¿Sí? Bárbara, si en algún momento pregunta, o a mí me interesa cómo se implementó ese TDA, ¿sí? No le puede importar. ¿Sí? O sea, esto es un principio de acá al final de sus vidas. ¿Sí? Y lo tienen que mantener, porque si no se rompen todas las ventajas que vimos antes y el código se hace realmente inmantenible. Sí. Ahí va. Ahora hablamos sobre las invariantes. ¿Sí? ¿Qué son las invariantes de un TDA? Bueno, hay invariantes de definición y de implementación. Usualmente cuando hablamos de invariantes nos referimos a la de la definición, que tiene que ver qué es lo que tiene que cumplir sí o sí este TDA, qué comportamiento tiene que tener. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a usar los que ya conocen, para no spoilerle nada. Igual se los voy a spoilear ahora en 15 minutos.
ustedes tienen el vector, ¿sí? Ustedes saben que sin importar cómo está hecho por abajo, cuando ustedes guarden en la posición 5, después cuando obtengan, en la posición 5 tienen que devolverles lo que guardaron, ¿sí? Esa es como una invariante, ¿sí? Saben que eso tiene que cumplirse sí o sí, no importa cómo esté implementado, ¿sí? La invariante del vector es esa. Si yo guardo una posición, tiene que obtenerse después el mismo valor si yo le pido la misma posición. Lo que vamos a ver también un ratito es que lo que vamos a probar cuando hagamos pruebas, vieron que ustedes tuvieron pruebas en el TP0, en el de administración de memoria también se las dimos nosotros. No les vamos a dar siempre las pruebas, las van a tener que hacer, que ahora hablamos en un rato. Lo que vamos a hacer es también probar las invariantes. Vamos a probar. Guardo esto acá. Si yo lo obtengo lo mismo, ¿sí? Vamos a probar cada una de las invariantes. De vuelta, cuando digo invariante siempre es la definición. Invariante de la implementación, que no la vamos a usar jamás, ¿sí? Tiene que ver con qué tiene que cumplir la implementación para que sea considerada correcta, ¿sí? Por ejemplo, cómo tiene que quedar la implementación o el struct luego de cada primitiva, ¿sí? Si la primitiva es llamada correctamente, el struct tiene que quedar de forma correcta. Nada, nunca más lo vamos a hablar, pero para que lo sepan. Y hasta acá sobre TDAs y abstracción. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo estamos? Ah, magnífico. Fue mucho más rápido de lo que pensé. Mucho ya hablamos el lunes. Y de esto vamos a trabajar toda la materia, básicamente. ¿Sí? Antes de ir con los TDAs, para no sea muy repetitivo, mucho cuidado, más que nada en el parcial, porque en la computadora se les va a romper, Go se les va a romper, no les va a dejar. No accedamos a la estructura interna cuando estamos haciendo una función, ¿sí? Porque soy del lado de Bárbara. Si me piden una primitiva, si estoy del lado de Alan, hago lo que quiero, ¿sí? No quiero ver en ningún parcial tipo vector.datos si estoy haciendo una función, ¿sí? Porque datos es algo interno. Pero bueno, no importa, lo vamos a ver igual. Tenemos los TDAs básicos o iniciales, llamamos, porque son los más simples de implementar, son los más fáciles, bastante más fáciles que los que vienen después. Vamos a ver súper por arriba cada uno de ellos. Arrancamos por el vector, que el vector en realidad no es lo que hicieron ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el vector de ustedes no es un TDA? A ver si entendieron lo que vimos. Sos Alan, sí, es verdad. Aún así, el rol que tengas no importa si es un TDA o no lo que hiciste. O sea, si cumple o no la definición de TDA sería, lo que hablamos bien al principio con el compañero. ¿Por qué no? Bien, ¿tiene un estado? Sí, ponele que sí, pero no tiene un comportamiento propio. Bárbara, ¿sí? Le dice, guarda esto acá, obtén esto acá, y tiene algo súper importante, que le está redimensionando, ¿sí? La redimensión en este caso es algo interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer redimensión yo estoy diciendo, yo sé que por atrás tenés un vector que te quedó chiquito. Y yo no me sirve agrandarlo. Y ahí estoy haciendo trampa, ¿sí? Porque yo como Bárbara no sé que hay un vector atrás, digo, un vector real, ¿sí? Yo debería poder guardar directamente en la posición 1000 y que Alan me lo agrande hasta la posición 1000 o 2000, lo que sea, ¿sí? Cuando yo le digo redimensionar, yo estoy asumiendo que hay un vector atrás. Y eso está mal, ¿sí? Porque yo no sé cómo está por atrás. Quizás es una estructura enlazada y no es un vector, ¿sí? Y no tiene nada que ver la redimensión con eso, ¿sí? Lo que ustedes hicieron, está bien, pues lo que le pedimos, es lo que se dice un wrapper o un contenedor, ¿sí? Porque es básicamente un vector real de Go enmascarado en funcioncitas, ¿no? De hecho, por eso los obtener, los guardar, les quedaron de una línea o de dos líneas cuando agregan la validación de la posición. Porque es súper simple, o sea, están enmascarando un vector real, tipo, no hay mucho más. Ahí está. ¿Qué operaciones tiene? Ahora sí las que conocemos.
El TDA clásico y original sería insertar al final, que usualmente se llama append, o push, eliminar el elemento de una posición puntual, eliminar el último y modificar el elemento de una posición indicada. ¿Está bien? Me falta uno, ahí está. Y la redimensión no es, porque es algo interno. ¿Sí? No sé cómo funciona por adentro todo esto. No van a tener que implementar esto igual. No sé si era fácil o no, porque no conozco la implementación. Pero no van a tener que implementar. Opcionalmente puedo tener otras operaciones, por ejemplo, agregar todos. Digo, pasándote otro vector, agregate todos estos elementos al final, por ejemplo. Obviamente todas estas TDAs que estamos presentando tienen ciertas primitivas clásicas. ¿Le podríamos agregar otras? Sí. Obviamente cuidado que hay que pensar el TDA para que sea reutilizable. Si no, le puedo agregar una primitiva que me sirva para mi caso particular, ¿no? ¿Qué sé yo? En mi caso particular yo necesito desapilar todos los elementos, no sé, y multiplicarlo por 2. Es como bastante puntual, ¿sí? Ahí yo debería hacer mi función y dejar el TDA tranquilo. Porque quizás la función multiplicar por 2 a mí me viene bárbaro, cuando yo lo publique en internet para que lo usen todos, a nadie le va a servir. Y por más que no lo publique en internet, tengo que mantener esa mentalidad, ¿sí? Vamos con el, no, queda uno más, ahí está. Y aplicar a todos. Este es un poquito más avanzado, pero está bueno que es, supongamos que yo tengo una función, puedo decirle al vector, ya aplicate esta función a cada elemento por separado, uno a uno. ¿Sí? Por ejemplo, si le quiero sumar un 2 a cada elemento, puedo crear una función que recibe un elemento, le sume 2 y la llamo utilizando esta primitiva. Le pasaría esta función. ¿Cómo pasar una función por parámetro? No lo vimos todavía. Así que no lo voy a decir. Y nos queda una más. Unir. Semanas. Tengo dos vectores, los quiero unir. Nada, llamo la primitiva unir. ¿Sí? Esto. O sea, es interno. Si no, no tiene que ver con Bárbara, la redimensión. No es problema de Bárbara, porque cuando ustedes usan el vector, no van a querer preocuparse por la redimensión. Porque no saben cómo está abajo, porque se quieren abstraer. ¿Sí? No es algo que tenga que hacer Bárbara. ¿Sí? Algo que marcar acá, por el año, puede pasar que estemos trabajando, qué sé yo en mi equipo, y le pida a otro equipo que haga tal cosa, que implemente un TDA, porque pertenece a su modelo de dominio y por eso les toca a ellos, y les pido esto, tipo, che, ¿por qué no le agregás esta primitiva que tiene sentido? Bueno, dale. Puede ser que la hagan en 3 años, puede pasar. A veces no, sí, por eso hay como años de diferencia. Puede pasar que, qué sé yo, que necesiten algo ustedes para su propio trabajo, les pidan otro equipo y digan, bueno, sí, dale, y pueden pasar 8 meses hasta que lo hagan, o más, o nunca. De hecho, justo esta semana nos respondieron un ticket de hace 1 año. Pero es que sucede, porque cada uno está en la suya. ¿Pero por qué? Porque a veces en este caso somos Bárbara, que dependemos del otro equipo. Muchas veces nos llegan los pedidos a nosotros y somos el Alan, que implementamos nuestras propias cosas. Esto, por los que hicieron con Python el algoritmos 1, las listas son vectores. ¿Está bien? Pero nada más. De hecho, tienen los métodos primitivas que comentamos recién. Bien, tenemos nuestro TDA pila. Sí, en general lo ven en algoritmos 1. No sé si en todas las cátedras. Deberían, pero deberían, ¿no? Tampoco, bien. No, igual lo vamos a explicar bien. Usualmente en algoritmos 1 lo que se hace es, se da el ejemplo con, y esto corregime, pero como con un tubo de Pringles, una pila donde la pila tiene, allí las tengo acá, ahí está, no les voy a decir. Como un tubo de Pringles donde yo puedo ir metiendo cosas, puedo ir llamando a la primitiva apilar, o sea, voy metiendo por arriba, puedo ver el tope, puedo mirar y ver la que está arriba de todo, y puedo desapilar, ¿sí? La de arriba y verla, ¿sí? Pero no puedo acceder a la que está abajo de todo, ¿sí? Por eso es como el tubo de papas, siempre sacan la de arriba. Tiene un invariante que es LIFO, que es last in, first out, o sea, el último que ingresó es el primero que va a salir, ¿sí? Nada, bastante fácil igual.
¿Cómo funciona? En este caso, el que es el que sale. Sí. Yo ya había fijado esta invariante de que parece que era como lo asignaba en una función específica. La invariante siempre está relacionada al funcionamiento. Sí, la invariante tiene que ver con cómo debería comportarse, ¿sí? El TDA. No conoce la invariante, la definición, no conoce de implementación, no conoce el lenguaje ni siquiera, ¿sí? Cualquier pila en cualquier lenguaje debería cumplir esta invariante. De cierta forma, tu invariante define tu contrato. Sí. O sea, piensen que el invariante es algo fundamental del TDA, más que una condición, es más que el nombre inclusive, ¿no? Es una estructura LIFO en este caso, tipos. Y de hecho esto es todo. Si saben que lo último que van a poner es lo primero que van a sacar, porque sacan desde arriba. ¿Qué operaciones van a tener? Bueno, van a tener apilar, que es meter la papa frita. Debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, supongamos en el ejemplo. Van a tener el desapilar, o sea, sacar la primera que está arriba de todo. Van a poder ver la que está arriba de todo. No pueden ver la que está abajo, porque el tubo es cerrado y no es transparente. Eso también es importante. Y pueden ver si está vacía. Pueden chequear si está vacía o no. ¿Sí? El TDA clásico que vamos a implementar, no. ¿Podríamos tener una primitiva que nos dé el largo? Sí, tendría sentido. ¿Por qué? Porque todas las operaciones tienen que ser en O de 1, eso sí. Todas estas 4 que vimos tienen que ser en tiempo constante. ¿Cómo lo van a hacer? Ahora sí, lo ven más tarde en la práctica. Pero todas tienen que ser en tiempo constante. Ver el largo de una pila con estas 4, ¿sí? No queda otra que sacar todas las papas fritas, contarlas y volverlas a meter. Y eso, ¿cuál es la complejidad? Lineal, o sea, es O de n. Si vemos que es muy útil una primitiva ver cantidad, que la podemos hacer O de 1, estaría bueno, porque no hay otra forma. No, en general de los TDAs no. En este caso, la primitiva nos va ayudando bastante porque, primero, tiene sentido conocer el largo de una estructura, punto. Digo, más allá del caso puntual donde yo lo estoy usando. Y además estamos ayudando mucho, que esto es como mucho menos importante, pero estamos ayudando mucho a que una operación que es tiempo lineal se haga en tiempo constante. Todas tienen que ser, no, de hecho, todas las que vamos a ver hoy sí. Pero a partir de, ¿cuál viene después de la lista? El hash, ¿ya? Muy bonito. Justo el hash también. Más o menos, es un aproximado ese. Ese es un aproximado. Pero después van a ver el árbol, por ejemplo, no. ¿Sí? Igual, por ejemplo, en el vector. No, el vector que vimos también. Si estás del lado de Bárbara, Alan debería decir la complejidad de la. Sí, está en conjunto con. Le tiene que decir la precondición, la poscondición y la complejidad. Usualmente en internet no se muestra la complejidad. ¿Debería? Sí, debería. Algo quizás un poquito más complejo de entender es la complejidad tiene que estar expresado en términos de Bárbara, ¿sí? No en términos de Alan, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo, a ver, estoy pensando en la primitiva, no sé, en el vector, supongamos, ¿no? Supongamos que yo cuando lo tengo que redimensionar, la redimensión lleva O de n, siendo n el tamaño del vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la redimensión lleva eso. Yo cuando le digo a Bárbara, le tengo que decir la redimensión, que está mal, porque no debería tener redimensión, pero es lo único que se me ocurrió que no es constante. La redimensión te va a llevar O de la cantidad del tamaño nuevo, ¿sí? No del tamaño del vector que está abajo. ¿Sí? Ese n, que si bien ese coincide, conceptualmente es distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil entender del otro lado. Cuando ustedes están leyendo una página y dicen, che, voy a usar esta librería, este TDA, ¿sí? Ustedes no conocen la implementación. Entonces, si les ponen O de variables internas a la implementación, no van a entender nada. ¿Sí? Es un rango conceptual usualmente que pasa en los parciales, pero nada. Tiene que estar expresada en términos de Bárbara, o sea, que Bárbara entienda. Si estoy usando datos de la implementación, qué sé yo, este es O de m más n, m es el tamaño del string que yo generé, no. O sea, siempre tiene que ser en términos
que Bárbara entienda, ¿sí? Que sin conocer la implementación yo entiendo cómo funciona. ¿Cuál es la complejidad? Ahí está. Eso. La invariante de la pila básicamente es que tiene que ser last in, first out. Bien, son y 20. Estamos bien. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, tenemos primero que el stack de memoria, cuando ustedes llaman recursivamente, por ejemplo, funciona como una pila. Sí, de hecho en el algoritmo 1 seguro que vieron el dibujito, como cuando hacen recursividad se genera un bloquecito uno arriba del otro. Entonces nosotros podemos usar una pila para simular recursividad, si queremos, sin usar recursividad. El blockchain usa lo que se llaman lenguajes de pila. Antes esto era mucho más famoso, hace 2 quatris, cuando era algo, no las cripto. Ahora no. Por ahora no. Se perdió. Antes era como... esto es como que le estamos dando una ayuda porque siempre lo tomamos. Lo que tenga que ver con parseo, ¿sí? de textos, por ejemplo, sirve mucho para el balanceo, ¿sí? Para balancear paréntesis, corchetes, llaves, para ver si están bien puestos, ¿sí? Lo tomamos siempre, siempre. Está buenísimo. Lo tomamos siempre en la boca. Sí, sirve mucho para parsear, ¿sí? Básicamente ver cuando abre, cuando cierra un HTML, cualquier archivo, de hecho, bastante útil. Más que nada archivo de código. Podría ser, sí. Sí. Es que no les voy a decir cómo hace, piénsenlo, porque si no ya les resuelvo todo. Pero sí, sirve para ver, por ejemplo, si todos los paréntesis y los corchetes están bien cerrados, digo, en orden, ¿no? No, qué sé yo, no hay... Eso, están balanceados, se dice. No hay tipo cosas, qué sé yo, abre paréntesis y cierra un corchete de la nada, cuando no se abrió, por ejemplo. Pero nada, piénsenlo cómo sería el ejercicio, porque si no ya se lo resuelvo. Y esto que antes estaba mucho más de moda, pero nada, sí, implementa una calculadora polaca inversa, que de hecho antes era el TP1 de algoritmos 2, hace no muchos quatris, muy poquitos, se hace con una pila, pero porque si alguno conoce cómo funciona, es bastante más raro de usar, pero nada, se hace con una pila. Hace muy poquitos quatris se usa esto. Y vamos con la cola. La cola es como el contrario a la pila, ¿no? La pila es last in, first out. La cola es, yo siempre lo imagino como una cola de un supermercado, ¿sí? O del banco. Sí, acá es al revés. Sería last in, last out, ¿sí? Ahí está, o first in, first out. Tiene que ver que es el primero que llega es el primero que se va, ¿sí? Una cola es una fila de personas, qué sé yo. Las personas que llegan nuevas van entrando por atrás. Las personas que se van yendo por adelante, ¿sí? Como la fila de supermercado, las van atendiendo por adelante. Ustedes cuando entran a la fila van por atrás, ¿sí? Es el contrario, nada, por eso. Porque el otro entran y salen por el mismo lugar de la estructura. Acá entran por un lugar y salen por el otro. ¿Qué primitivas tiene? ¿Estamos ahí? El encolar, o sea, agregar un elemento al final de la fila. Si ustedes llaman a encolar 2 veces, siempre se van colando uno atrás de otro. El desencolar, o sea, dame el primer elemento que esté listo para salir, el siguiente que hay que atender. Ver primero, o sea, quién está delante de todo y si está vacía. ¿Sí? Muy bueno. Bien. Al igual que la pila, todo tiene que salir en O de 1. Todo tiene que salir en tiempo constante, en O de 1. Pasa que no les voy a spoilear mucho. ¿Alguno tiene un marcador? Que eso sí me olvidé. Sí. ¿Alguno va a buscar arriba? Te lo necesito para después. Bedelía. Ahí va, sí. Pero sí. Ahora fue a buscar, gracias igual. Sí, tiene que salir todo en O de 1. ¿Cómo lo van a hacer? Nada, eso lo ven la semana que viene. Es una estructura enlazada, por eso sale todo en O de 1. ¿Pero por qué? Porque van implementando distintos TDAs usando estructuras distintas, porque siempre lo que buscamos es la mejor complejidad temporal. Entonces vamos a usar la estructura que nos lo dé sin empeorar mucho la complejidad espacial, ¿no? Tampoco vamos a ocupar un montón para que sea constante, pero si podemos lo vamos a hacer, ¿sí? Todo tiene que salir en O de 1. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, eso, cualquier cosa que queramos mantener el orden de entrada, ¿sí? Vamos a ir atendiendo a medida que vayan llegando. Por ejemplo, cuando ustedes hacen los recuperatorios, vamos poniendo todo
vamos poniendo uno arriba del otro y después corregimos de abajo para arriba. Vamos sacando, damos vuelta en el pilón y corregimos así. La pila de la cola tiene que ser todo en O de 1. ¿Sí? Si está en O de, qué sé yo, N debería ser el más cercano, porque si hace alguna primitiva en log N de algo de esto, fantástico. No se me ocurre cómo. Pero lo más probable es que si no lo hagan en tiempo lineal, está mal. Van a fallar el sistema cuando hagan la entrega, porque eso lo verificamos. ¿Cómo lo verificamos? Porque es muy difícil, porque al menos no conocemos un algoritmo que les diga, que analice el código y te diga, esto es complejidad n log n. Tipo, no funciona así. Solamente se miden los tiempos, ¿sí? Y se va comparando. Las pruebas tienen un timeout. Un timeout en general es cuánto tiempo puede vivir este proceso corriendo. Y el timeout está pensado para que si lo hacen en una complejidad peor a la que esperamos, les va a decir tipo timeout, tipo se acabó el tiempo. Entonces si les dio timeout es porque hicieron algo mal. En cualquier TP les va a pasar. En la cola, antes cuando teníamos que destruir, era ODN, por cómo está implementado por adentro, porque eso es estructura enlazada, de vuelta para los que hicieron, no sé, para los que vieron el algoritmos 1, tengo entendido que algunas cátedras de hecho lo vieron así, se fue. Ahora, como no hay que destruir esto, había que destruirlo, destruir era ODN, ahora no hay que liberar nada, así que es todo de 1, súper cómodo y súper fácil. Van a ver además que lo que implementen ustedes tipo, es usable. Digo, si ustedes necesitan una pila o una cola, tipo, lo pueden usar en cualquier lugar. No es que estos son TDAs chiquitos que estamos haciendo de forma didáctica para que ustedes los vean. Tipo, no, vamos a hacer los TDAs bien y los pueden reusar. Aparte de eso, ¿sí? Y voy a contradecirme con lo que dije recién, nosotros cuando queremos usar un TDA, por ejemplo, bastante conocido como una pila, como una cola, como un hash, como un árbol, no vamos a implementarlo nosotros, sino que vamos a buscar uno que ya esté hecho. Obviamente no en Stack Overflow, pero dependiendo del lenguaje voy a entrar a donde se busquen librerías y voy a buscar la más usada. ¿Por qué? ¿Por qué no implemento yo? Porque va a tener errores, exactamente. Porque todos cometemos errores, si entonces mejor no reinventar la rueda y usar lo que ya hizo otro, que ya está siendo utilizado por un montón más de personas, posiblemente de forma productiva, de forma empresarial, que ya sabemos que es mucho más seguro que lo que vamos a hacer nosotros, que está mucho más testeado, que es mucho más mantenible. ¿Sí? Por más que sea fácil, a ver, una pila o una cola lo pueden implementar, de hecho lo hicimos, es bastante sencillo, la verdad. Ahí va, gracias. En general, en los TP sí van a usar el de ustedes, no van a usar el que viene con Go. Go, de hecho, no sé de forma nativa, no, pero muy fácil tiene la pila y la cola, ¿sí? Hay paquetes para eso. Los TPs no los van a usar los suyos. En la vida real no usamos lo que implementamos nosotros. Nosotros implementamos nuestra solución y usamos algo que hizo otro, que ya sabemos que ese otro, usualmente, por ejemplo, en JavaScript, hay una página muy famosa, un manejador de paquetes muy famoso que se llama NPN, que les dice cuántas personas están usando esta librería. Entonces, a partir de eso, si yo veo que la librería que esta cumple lo que yo necesito, o el TDA no importa, cumple lo que yo necesito y están usando 1.000.000 de personas, va. Si lo están usando 78, yo dudaría. Sí, pero bueno. Pero eso quiere decir como que igual son reales los TDAs que van a hacer, digo, más allá de que no sirve. Y con esto terminamos lo de TDA. Seguimos con las pruebas. Bien. Ustedes vieron que nosotros les dimos las pruebas del TP0 del administrador de memoria. ¿Qué son pruebas? ¿Qué es una prueba o un test? Yo le digo mucho test. Mandar unos datos y ver qué es lo que esperabas. ¿Para qué? ¿Por qué lo haría yo? Para ver que toda esa función Funcione bien. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Para probar casos borde. Bien, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Para ver que cumple la... Está bien, vos decís hacer test, por ejemplo, de performance, para ver que los tiempos sean los esperados. Perfecto. Bien, ¿qué más?
¿Por qué no? Bien, bien. Y si yo te digo que hay dos TDAs, es verdad lo que vos decís, ¿eh? Yo te digo que hay dos TDAs, pila, que son, nada, los dos cumplen. Uno tiene, no quiero usar palabras, pero supongamos que tiene 100 test y el otro no tiene. ¿Cuál elegís? ¿Por qué? Sí, NPN te dice el coverage, pero no quería usar, ¿verdad? No sé. No necesariamente. Sí, vos estás. Y no lo sé porque no estoy viendo la implementación, solo veo los test. Lo que estoy seguro es que, obviamente estoy asumiendo que esos 100 test pasan, ¿no? Funcionan. Lo que estoy seguro es que esa implementación que tiene los 100 cumple esos 100, al menos. El otro no me garantiza nada. Nosotros les vamos a pedir que en todos los TDAs hagan test o pruebas. Perdón, yo digo test, trabajo, no, siempre es exactamente lo mismo. Les vamos a pedir que hagan las pruebas, ¿sí? Es la peor parte de programar, posiblemente. Sí, puede ser muy molesto. También es de lo más necesario, ¿sí? ¿Por qué? Por todas estas cosas que estuvieron diciendo ustedes. Ahora vamos a ver un poco más. Estos. Porque es necesario, dijeron un montón de cosas. Ahí está. Lo que nos dan los tests es esto. Como nos dicen, esto, como dijiste vos, el TDA cumple o implementa lo que se espera, ¿sí? Funciona, ¿no? En otras palabras. Entonces, ustedes cuando están programando, nada, hacen los tests, prueban los casos y listo, dicen que funciona. Bien. ¿Para qué nos sirve? Usualmente, en general, hay dos tipos de test, se llama de caja blanca y de caja negra. Ahora debería cambiar el nombre. Usualmente los test son de caja blanca, que se dice no sé cómo funciona por adentro, o sea, soy bárbara, ¿sí? Cuando hago el test. No, soy como otro usuario que uso el TDA. Como yo soy bárbara, cuando hago el test y llamo al pila a encolar, al pila a desencolar, no conozco la implementación, ¿sí? Entonces los mismos tests funcionan para cualquier implementación, ¿sí? Y eso está bien, porque todas las implementaciones van a cumplir las mismas primitivas, ¿sí? La misma interfaz. Entonces los mismos tests me sirven para validar más de una implementación. Y de hecho, ustedes en los TDAs, la pila de la cola es bastante simple, lo van a implementar todos de forma muy muy parecida. El hash, hay distintas formas de implementarlo, ¿sí? Bastante distintas. Nuestras pruebas son únicas, no tenemos una prueba para cada implementación de ustedes, ¿sí? Entonces, las pruebas nos sirven para validar cualquier implementación. Y además, cuando nosotros estamos trabajando nuestro propio código, cuando ustedes ven, qué sé yo, mi hash labura horrible, es horrendo. Se me ocurren algunas mejoras, ¿sí? Cuando yo hago cambios que no mejoran, no cambian las primitivas, las invariantes, los tests me sirven para ver que todo siga funcionando después de mis cambios, ¿sí? Esto de cambiar código que ya funciona por uno mejor se llama refactorizar, pero no importa, algoritmos 3. Cuando yo refactorizo, si los tests me sirven como colchón para asegurarme que todo sigue funcionando. Por ejemplo, ahora en la oficina nosotros tenemos un archivo que es horrible, ¿sí? Pero nadie lo quiere cambiar, primero porque es muy grande y mucho laburo, pero también porque no tenemos test para garantizar que después siga funcionando, ¿sí? Primero deberíamos hacer los tests que pasen como está todo hoy y después cambiar el código, ¿sí? Por eso son muy importantes los tests. Ahí voy, pero los tests también nos sirven, ahí es cuando puede ser para Bárbara también, porque se puede ver el funcionamiento, ¿sí? A veces mirando los tests es una forma de documentar bastante compleja, pero sí documentar el funcionamiento. En los TDAs es simple, pero a veces cuando ustedes tienen un proyecto muy grande y un montón de servicios, un montón de funciones, y una función no entienden qué es lo que hace, ¿sí? Yo voy a los tests, digo, bueno, a ver el que lo hizo, qué test puso, a ver qué espera, que pase, ¿sí? Y de hecho así a veces podemos diferenciar un bug o un error de algo esperado. Por ejemplo, muchas veces me pasa que nos reportan un error o un problema en algún lugar, veo que la función tiene ese problema, ¿sí? Existe el bug, pero después voy a las pruebas y hay una prueba que prueba que ese bug en realidad no es un bug, es un caso esperado.
¿Sí? Entonces, ahí estamos en un problema porque nosotros primero no sabemos quién escribió eso. Pues muy posiblemente fue hace 4 años. Seguramente ya está en otra vida esa persona. Pero pues no sabemos si esto es un comportamiento esperado por algo que no sabemos o es un bug realmente. Porque si no hubiera un test, decimos, bueno, este caso borde se nos escapó. Agregamos un test, arreglamos todo y arreglamos el código. Cuando tenemos el código que tiene este caso borde, pero hay un test que valida ese caso borde, digo, che, esto que para mí es un bug, es lo que espero, estamos en un problema. Bien, otra persona puede entender cómo usarlo, es lo que dijiste vos. Agrego algo, ustedes van a hacer sus tests, nosotros tenemos los nuestros, ¿sí? Quizás sus tests no son tan completos como los nuestros, puede ser, esperemos que no, es una posibilidad. Los nuestros usualmente cubren un montón de casos, ¿sí? Puede ser que pase sus tests, los de ustedes y no los nuestros, sí, cuando nosotros estamos cubriendo más casos que el de ustedes y el código tiene algún problema justamente que no cubre ese caso borde. Revisen varias veces su código antes de decirnos, che, se rompen los tests. Ahora llevamos 2 quatries igual. O sea, nuestros tests son relativamente nuevos, ¿sí? Van 2 quatries. Piensen que cada vez que avanza el tiempo es menos probable que encuentren un caso que nuestros tests estén mal, ¿sí? Nos pasaba con C que nuestros tests tenían quizás 6 años y alguien nos decía, no, tus tests están mal. Como, es muy poco probable. O sea, pasaron cientos de alumnos ya por acá. Puede ser, sí. De hecho, el otro día agregamos un test del TP0. ¿Qué faltaba? 3 tests, ahí va. Puede pasar que nos falte, sí. Puede ser que esté roto, sí. Piénselo, 2 veces, para que no pierdan el tiempo ustedes. Al mismo tiempo, también, usted está usando Golang, que si bien es un lenguaje relativamente moderno, es muy usado. Antes de acusar, porque también nos ha pasado, al lenguaje que está haciendo algo incorrecto, revisen ustedes su código. Muchas veces nos ha pasado que es tipo, che, pero no hace lo que debería, porque le pasó esto y Go tiene un bug. Es muy poco probable. ¿Sucede que los lenguajes tienen bugs? Sí. Tipo, la evento va a arruinarles, tipo, por más años que tengan puede tener bugs, sí. Cuanto más años tengan, lo más probable es que tengan menos porque los fueron arreglando. Nosotros cuando programamos asumimos que no tienen bugs los lenguajes, porque si no, no tenemos nada para hacer. Pero sí tienen bugs, los descubrimos usualmente en producción, ¿sí? Se pone todo mucho más picante, pero bueno, no importa. Otro día lo charlamos. ¿Cómo deberíamos probar? Bueno, vamos a hacer lo que se llaman las pruebas más unitarias posibles, ¿sí? Unitario se refiere a lo más atómicas posible o que prueben algo muy muy específico cada prueba por separado, ¿sí? Pueden hacer infinitas pruebas, no es un problema. Siempre es mejor hacer infinitas pruebas chiquititas que uno grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada prueba va a ir acompañada con un textito. ¿Vieron que cuando se les rompe, quizás, o no, algunos programan muy bien y no se les rompió, pero cuando se les rompe dicen, se me rompió esto, esperaba esto y recibí esto? Bueno, ese textito va uno por test. Si prueban muchas cosas en el mismo test, ese textito siempre va a decir lo mismo para lo que se rompa adentro, ¿sí? Entonces metemos un test por cada texto. Es una forma horrible de hablar porque no puedo hablar de lenguaje, pero por eso, en cada test probamos una sola cosa. Y eso, y lo intentamos hacer lo más unitario posible. ¿Qué significa unitario? Que voy a probar estrictamente lo que yo quiero probar y todo el resto lo voy a ignorar. O voy a intentar que eso, que no me afecte cómo está hecho. Por ejemplo, y aquí es en lo posible porque ustedes no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a decir, listo, voy a probar el apilar de mi pila, ¿sí? Pero para apilar algo, tiene que estar creada la pila, ¿sí? Y bueno, y tiene que haber un elemento a apilar. Ese elemento nos lo va a dar Go. Bueno, se voy a crear un int. Vamos a asumir que funciona, que nos da el int. El crear lo van a hacer ustedes también. Entonces, en la prueba que ustedes quieran probar el apilar, sin querer, van a estar probando el crear. Porque no pueden apilar sin crear, ¿sí? Entonces, ya su test no es unitario, no está limpio, porque no están probando el apilar nada más, están probando otra función. Lo que deberían hacer, sí, dale. ¿Cómo? Si sé que para probar esto voy a tener 3 cosas atrás, pero no puedo hacer. Sí, podés. Aún así, tu test último, el de la pilar, depende de los otros. Entonces ya no es unitario. Los tests no deberían depender entre sí. En general lo que hacemos, que no lo van a poder hacer, no porque no tengan la capacidad, sino porque es muy chiquito lo que estamos haciendo, se dice que vamos a moquear el resto. ¿Qué significa moquear? Es que el crear
cuando llamemos a la función crear, no va a ser un crear de verdad el que implementamos, sino que va a ser, no sé, una función que estamos inventando nosotros que te devuelve una pila directamente. ¿Qué sé yo? Cuando en el desapilar, por ejemplo, ustedes van a tener que crear una pila, apilar un elemento y desapilarlo. O sea, recién en la tercera acción van a estar probando. Y necesitan que las dos anteriores funcionen. En otro lugar deberíamos generar el escenario sin llamar al crear y al apilar, sino de otras formas. Pero bueno, por eso dice en lo posible. ¿Sí? ¿Qué es lo que les recomendamos? Es separar en funciones, digo, hacer los test de apilar, los test de desapilar, como dijiste vos, los de crear, qué sé yo. Nada, por lo más separado que se pueda, por eso dice en lo posible. Esto, no vamos a ser súper estrictos con el tema, no les vamos a pedir que sepan un montón de pruebas, porque es un re tema algoritmos 3. Sí, no es, pero bueno, lo tienen que hacer. Algo importante de las pruebas es que el código que ustedes hacen, ¿sí? Lo que se dice que tiene que ser testeable, ¿sí? Tiene que ser verificable o testeable es la palabra, pasa que quiero cambiarlo. Si yo no lo puedo testear, no puedo hacer un test, entonces mi código no sirve. Yo sé que suena fuerte, ¿no? Porque en realidad el test a Bárbara no le importa, no es algo que se va a ejecutar en producción, ¿no? El que usa la pila no va a ejecutar los tests, ¿sí? Pero si yo no lo puedo probar, no puedo generar una garantía sobre ese código, entonces no me sirve, ¿sí? Después discuten, qué sé yo, cómo prueban una función que genera números random, cómo validan que sean random de verdad. Nada, hay un montón de cosas, nada, se lo dejo pensando. Pero nada, eso. Tengo que poner una forma de yo poder ver que mi función hace lo que yo espero. Si no puedo, entonces no me sirve mi código, la interfaz quizás no alcanza, ¿sí? Porque no puedo acceder a ver si la situación que yo necesito está, no lo sé, pero no me sirve. ¿Cuántas pruebas deberíamos hacer? O sea, ¿cómo saben que ya hicieron todas? Que ya pueden mandar la entrega. ¿Sin casos base? Sin casos, ahí va. Una prueba por función. Yo te diría que hagas más. Varias. Tienen tipo las apilar, desapilar. Y las apilar, enfocémonos en las apilar. ¿Cuándo hicieron todas las de apilar? Apilaron un elemento, apilaron dos. Vieron el tope, que el tope sea el correcto, qué sé yo. ¿Por qué no hacen más? Apilan 3, 4, 10 elementos. Cuando vos decís sigue siendo lo mismo, estás conociendo la implementación. Decís, por abajo funciona, pero quizás por abajo tiene un vector que en algún momento hay que redimensionarlo. Por ejemplo, qué sé yo, que el vector arranca en 50 y si ustedes apilan hasta 10 elementos, nunca van a llamar al redimensionar. Entonces yo no sé en realidad si el cuarto apilar es distinto o no a los anteriores. Yo sé que la invariante se mantiene, eso sí, seguro. En realidad vos podrías hacer las pruebas antes, porque las pruebas vos estás del lado de Bárbara, vas a usar la interfaz de hecho, y no sabés. Podrías empezar por las pruebas si querés. ¿Podría? Sí, la verdad que sí. O sea, podría decir que pase este estándar de calidad, sí, la verdad que sí, porque está en su derecho, porque usa la interfaz. Sí. Hay algo que se llama... Bueno, como todo en esta facultad, ahora les cuento eso. Como todo en esta facultad, la respuesta siempre es depende. En general. En la facultad, en el trabajo, siempre. Siempre depende, hoy lo dije como 3 veces en la oficina. ¿Sí? Depende de lo que estemos testeando, depende de cuánto queremos testear. Y en un momento tenemos que decir basta. Si acá dice que no es un tema de la cantidad, si hacemos 1000 o 10.000, quizás no nos cambia, sí la calidad. ¿Sí? ¿Qué se refiere a calidad? Queremos testear todos los casos que se nos ocurren. ¿Sí? ¿Puede ser que no se nos ocurra algún caso? Sí, claro, obvio. ¿Cómo nos vamos a enterar? Bueno, cuando los lancemos en producción y un cliente se queje. Cuando se queja el cliente, lo que hacemos es arreglamos el código y agregamos el test. ¿Por qué? Para ver que el código se arregló y además para saber que en el futuro esto va a seguir funcionando y no se va a romper. Cuando alguien cambie otra cosa, eso se va a seguir funcionando. ¿Sí? Entonces metemos todos los casos que nos ocurren, especialmente los casos borde, y ganamos. En los primeros enunciados igual les decimos, implementen todos los tests que ustedes quieran, no les pueden faltar este y este caso. ¿Sí? No, acá.
Usualmente van a ser dos tipos de test como chiquitos, simples, tipo che, apilo, desapilo, me fijo el tope, de 1, 2, 3, 4 elementos, y después hay lo que se llama pruebas de volumen, que también se las vamos a pedir, que es bueno, ahora hagan lo mismo, pero con 100.000 elementos, a ver qué pasa. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque puede romperse en espacio, por ejemplo esto, si la redimensión falla, se va a romper, quizás nuestro TDA no escala en tamaño. También puede pasar que la complejidad no sea la adecuada. En la clase que viene vamos a hablar más sobre complejidades, pero quizás si mi complejidad tenía que ser lineal y es cuadrática, con 5 o 6 elementos quizás no salta, los tiempos son muy parecidos. Ahora quizás si lo hago con 100.000 se va a disparar. ¿Sí? Entonces hay un montón de motivos para hacer las pruebas de volumen, que es una prueba muy similar, voy a apilar, voy a desapilar, no voy a hacer cosas que no hice antes, las pruebas chiquititas, pero lo voy a hacer en cantidad. ¿Sí? Y de hecho, si lo hago en desorden y genero casos que ni yo conozco, mejor. ¿Sí? Bien, lo que es esto. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer de más chiquito a más grande. Vamos a probar primero las funciones de a una. Voy a apilar un elemento, voy a ver el tope, que el tope es el esperado, lo voy a desapilar. Voy a ver que la pila funcione correctamente y después hago las de volumen. ¿Está bien? Bien, esto que hablamos, como un bug, es una prueba que no se escribió. Y eso pasa todos los días, se pasa todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la pila, la cola y van a decir, no, bueno, ¿cuántos casos bordes hay? Además, tienen la ventaja que ustedes solalan, que sí es una ventaja porque saben qué casos va a haber. Porque son estas pruebas para esta implementación. No están haciendo las pruebas para una implementación. Digo, tienen como esa ventajita. Ahora, cuando hagan el hash, o el árbol más que nada, hay un montón de casos bordes. Un montón. Entonces, lo más probable es que no los contemplen todos. Y de hecho les va a pasar que no los contemplan todos, mandan al sistema de entregas, les explota. ¿Por qué? Porque no contemplaron un caso. ¿Sí? Cuando contemplan el caso, agregan la prueba y después arreglan el código. ¿Sí? ¿Cómo? Es posible. Pero por eso, cuando se empiezan a romper las cosas, agregamos más test, obviamente nunca borramos y nos garantizamos que a futuro, cuando yo venga a arreglar otro bug, no rompa lo que ya funcionaba. Entonces, cada test me garantiza algo distinto. ¿Sí? No, me va generando ese colchón que me permite a mí hacer cambios a futuro. ¿Sí? Y decir, bueno, yo llego, pero mira, ya hay un montón de test que me da un montón de cobertura. ¿Sí? Se llama, no existe una métrica clave para medir test que les diga, listo, si tienen este número, testearon lo que es suficiente. O sea, lo que alcanza para lo que ustedes necesitan. La métrica más usada se llama coverage o cobertura, que es un porcentaje de líneas de código por el cual se pasa cuando se ejecutan sus tests. Por ejemplo, si el coverage es del 90%, dice que cuando yo corrí todos los tests, pasé por el 90% de tus líneas de código. Que pase por las líneas no nos garantiza que esté funcionando bien, ¿no? Es un número, no existe una métrica concreta que les diga, listo, si alcancé este número, palabra, lo que sea, gané, listo, ya mi código funciona bárbaro, ¿sí? Las pruebas lo que nos dice es, lo que yo estoy testeando funciona como espero. Pues no significa que el TDA está bien, ni que tenga errores, ni que esté bien implementado, ni que lo que sea. Sí, lo único que me dice es que pasa estas pruebas. ¿Está bien? No me garantiza que esté bien. ¿Alguna pregunta sobre las pruebas que las van a implementar? ¿Cómo? Piensen que ustedes ya tienen algunos test que son los del TP0 y los de administración de memoria. O sea, no les vamos a decir usen esta librería, háganlo así, pero tienen una base como para arrancar, ¿no? Cómo hacer un test. Sí, ustedes no van a tener que implementar un framework para hacer test, van a usar directamente lo que se usa en lo que ya les damos. Eso no, ya está todo hecho. Sí. Ay, les iba a decir algo más y me olvidé. Ustedes solo van a hacer test unitarios de los TDAs, los TPs no van con test. Ahí sí ganan ustedes. Porque serían test más de integración, son más grandes. Algoritmos 3. Es lo más pesado, sí,
pero también les garantiza que lo que están codiando está bien. ¿Por qué? Porque ustedes, lo más probable, que qué sé yo, cuando hicieron el vector, espero que lo hayan hecho hoy para todos, el administrador de memoria, usando el administrador de memoria, que se hicieron el vector y se crearon otro archivo aparte que importaban el vector y decía, bueno, a ver, vector.guardar, vector obtener, print, a ver qué tiene, a ver si está bien, ¿no? Lo van como usando en su propio archivito, no sé, una operación atrás de la otra y van imprimiendo a ver si está. Ustedes hacen eso, funciona más o menos, ¿sí? O inclusive hacen algo interactivo que lo pueden ir probando a mano, funciona, lo entregan. Cuando el sistema les rebote la entrega porque no probaron un caso, si ustedes lo hacían manual, van a tener que volver a probar todos los escenarios, van a arreglar y probar todos. En cambio, si hacen los tests, ¿sí? Hasta diría primero que el código, ya se garantizan que esos casos van a estar cubiertos. ¿Sí? Hay una práctica que se llama TDD, que es Test Driven Development, o desarrollo guiado por pruebas, que dice que básicamente no pueden escribir una línea de código sin que tenga un test atrás. Entonces, invierte y dice, hace primero el test que se rompa, qué sé yo. Antes de implementar nada de la pila, hacete un test de una pilar y un ver tope. Y correlo, va a explotar, porque la pila no tiene nada atrás. No se va a tirar null pointer exception, cualquier cosa. Van a hacer el apilar y el ver tope y lo van a correr. Si funciona, hacen otro test, un caso distinto. Y así. Entonces así van haciendo los tests al mismo tiempo que el código del TDA. ¿Cómo? Esto. Usualmente es al revés, o sea, hacen la implementación y después, bueno, a ver, vamos a empezar a agregar test a lo pavote. Pueden, de hecho es lo más probable. Pero nada, si lo hacen al mismo tiempo, uno a uno, primero que cuando terminan, y además se van garantizando que no van rompiendo nada cuando van tocando otras cosas. Nada, los test los van a acompañar también por el resto de sus vidas. Cada vez que quieran hacer cambios en algún trabajo, les van a pedir pruebas a sus cambios seguro y van a correr todas las pruebas que tengan. Si ustedes van a correr por poquitas pruebas, proyectos pueden tener miles y miles de test. Así que nada, ¿alguna pregunta sobre esto? Ya lo van a hacer en la siguiente entrega y ya se lo vamos a corregir. ¿Estamos bien? Bien, ¿alguno quiere decir algo más? Ofe, ¿qué se está bien? No, está todo bien. Y bueno, no llegué a contarles lo del sistema de entregas, pero nada, se los cuento otro día, cómo funciona por atrás. Así que bueno, les damos estos 10 minutos y arrancamos a las 7, puntual. ¿Bien?